Radio Portales de Valparaíso presenta COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. ¿Cómo hemos cambiado? Información que usted necesita saber. Respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado contra este virus. Estadísticas, datos, beneficios sociales y todo sobre cómo nos ha impactado el coronavirus. Radio Portales le entrega información clara y sencilla. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estimadas amigas, amigos, el saludo cordial, cariñoso para todos ustedes que están a esta hora conectados con Radio Portales a través de la señal 89.5 FM, 840M y también a través de internet www.portalesfm.cl y también nos pueden ver a través de YouTube y nuestra página web. Hoy tendremos un programa muy interesante. Está conectada ya con nosotros Ailín Carmi Bolton. Ella es musicóloga académica de la UPLA. ¿Cómo estás, Ailín? Gusto saludarte. Gracias por estar conectados con Radio Portales en este programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. Ailín, bienvenida. Hola, Claudio. Muchas gracias. Bueno, tenemos temas muy interesantes de conversación, Ailín, porque sabemos tus conocimientos. Eres investigadora, ¿cierto?, de memoria musical de Valparaíso. Es un proyecto, claro, de investigación y visibilización sobre la vida laboral y la organización de músicos que trabajaron en la provincia de Valparaíso durante el siglo XX en base a los archivos de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos y del Sindicato Profesional de Músicos, actual SIMUPROVAL, si no me equivoco. Ailín, ¿cómo la pandemia ha afectado a los músicos, sus implicancias y cómo tú has visto esta situación que ha azotado tan fuerte a todo el mundo y especialmente el mundo de la cultura, claro, y a los músicos? ¿Y cómo has estudiado tú, cómo has analizado esta situación? Claro, la pandemia, justamente como dices tú, Claudio, es algo que afectó a todo el mundo, ¿no? No solamente aquí en Chile ni aquí en Valparaíso, sino que es un tema global que afectó a todos los países, algo que nos unió, digamos, con todos los países del mundo. Y sin embargo, aquí en Chile creo que también hay otro tema que venía de alguna forma arrastrando, que en el fondo la pandemia llegó en un momento de crisis social también. Entonces ya veníamos, ¿no?, varios meses desde octubre con manifestaciones, con revuelta social, que implicó también el cierre de muchos espacios culturales, de muchos espacios donde se hace música en vivo. Entonces cuando aterriza la pandemia en Chile en marzo del 2020, ya venían varios meses de inestabilidad, ¿cierto?, de inseguridad social, de cierre de espacios, en definitiva, que implicó también, afectó de otro modo el mundo cultural. Ailín, ¿cómo has visto tú como investigadora esta situación? Bueno, yo pienso que es una situación súper grave, súper importante, ¿no?, porque afectó el mundo cultural de una forma muy transversal, y especialmente el mundo de la música, que en los últimos años, es decir, desde la instalación de Internet, la instalación masiva de Internet, la música en vivo es el sector de la música más rentable, desde el cual se puede vivir más que otras áreas de la música, que la grabación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que se cancelaran conciertos, que se restringiera la posibilidad de hacer música en vivo, es algo que afectó de manera muy, muy dura, muy cruda a todo el sector de la música, tanto los músicos como toda la cadena de producción que hay detrás, los roadies, managers, productores, ingenieros, sonistas, gente de las luces, todo lo que se funciona para que funcione un espectáculo en vivo. Entonces creo que es algo que afectó de manera muy, muy fuerte económicamente
y también laboralmente, porque hubo que reinventarse de alguna forma, ¿no? De poder seguir haciendo conciertos de otras maneras, o también hacer otros tipos de actividades, como por ejemplo Ahí, hacer clases, talleres, ese tipo de cosas. Ujú. perfecto. La vida de los músicos, como bien dices tú, cambió radicalmente porque, bueno, se cerraron muchas actividades culturales, eventos masivos, todo se basó a la tecnología, donde se hacían, claro, eh, presentaciones por streaming, pero no todo el mundo estaba con ese acceso directo a poder ver espectáculos donde los músicos podían mostrar su arte. Pero los músicos que conocemos acá de la zona de Valparaíso, de la región de Valparaíso específicamente, también se vieron afectados producto de que muchos de ellos no tenían los medios como para hacer o presentarse a través de los sistemas tecnológicos, ¿cierto? ¿Cómo era la vida antes de esta pandemia, del estallido social, de los músicos? ¿Cómo viste tú ese análisis, según tu punto de vista? Mm. Claro, eso es una muy buena pregunta porque de alguna forma da la impresión de que toda esta crisis que estamos viviendo en el mundo de la música es resultado de la pandemia y es algo nuevo. Y Mm. yo quiero enfatizar en que no es algo nuevo, que si bien la pandemia exageró la situación, no es algo nuevo porque ya desde hace varios años se vienen midiendo distintas organizaciones, distintos observatorios, han ido midiendo el tipo de seguridad social que tienen los músicos, el tipo de trabajo. O sea, ha habido varios estudios que han develado que los músicos y en general los trabajadores de la música se desenvuelven en un contexto de precariedad de base, ya en el que más del 80% trabaja sin ningún tipo de contrato, en que cerca del 60% no tiene ningún tipo de sistema de seguridad social ni de pensiones, es decir, AFP, ese tipo de cosas, por el tipo de trabajo, por la particularidad del trabajo, porque es un trabajo que se realiza de manera más informal que formal, es un trabajo que muchas veces se paga luego de que se hace, es decir, el concierto y tú pagas tu entrada y de ahí tienes tu ingreso. Entonces toda la preparación del concierto no está necesariamente sustentada a priori, o la grabación de un disco finalmente es más bien una inversión a futuro, que a no ser que tengas algún proyecto de fondar, del Fondo de la Música, ¿no es cierto?, que te permita funcionar por proyectos. Pero eso también sigue siendo excepciones. Entonces, lo que quiero enfatizar es que si bien el trabajo, la manera de enfrentarlo, los espacios de dónde tocar, se vieron totalmente restringidos con la pandemia, lo que se develó fue esta precariedad de base que ya venía de antes, Entonces, como no hay contratos en general, como no hay un sistema de pensiones, un sistema de seguridad social, cuando tú no puedes trabajar, no tienes ingresos, simplemente. No puedes optar, por ejemplo, a un seguro de cesantía o algún tipo de beneficio de seguridad social que te ayude a sustentarte en esos meses o años en que no puedes trabajar, a Bueno, Aileen, diferencia de otros oficios. claro, tocaste un punto muy importante con respecto a aquello, porque sabemos la situación de muchos artistas, especialmente músicos, que durante tantos años han entregado su arte, han sido músicos famosísimos, claro, pero llega el minuto de la vejez o del retiro, ¿no es así?, de su carrera, y están sin previsión, están sin su AFP, están viviendo del día a día. Y algunos, Exacto. lamentablemente, no sé si tú tienes la información, llegan a casas de asilo, en este caso, o están abandonados y tienen una muerte muy triste. Es una situación, según tus conocimientos y tu estudio, que se vive de muchos años acá en Chile con respecto a que se ha dejado de lado la solidez de una vida más, como podría decirte, mucho más sólida para un músico, porque ha dado su vida, ellos viven de esto porque les gusta, porque es su pasión, pero terminan sus días lamentablemente abandonados. Claro, es un problema, tal como dices tú, ¿no?, bastante común y que no es algo exclusivo de la pandemia, sino que algo que lamentablemente hemos visto
con muchos músicos queridos, ¿no? Bien populares, bien conocidos y que lamentablemente tienen una vejez poco digna, triste, solitaria, abandonada de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, hay muchos factores, por supuesto, que tienen que ver con eso, pero yo enfatizaría el tema, ¿no?, de la seguridad social, que es un tema que también los mismos músicos, en el contexto de la pandemia, han vuelto a poner sobre la mesa, han empezado a enfatizar de manera más clara, más importante, a decir, bueno, nosotros necesitamos esto, y por eso creo que también, de forma muy lúcida, los músicos autoconvocados, la Asamblea Autoconvocada de Músicos de Valparaíso, MUSA, se crearon, ¿no?, como eslogan, música es trabajo, creo que también visibilizando ese tema, ¿no? Como visibilizando, bueno, lo que nosotros hacemos sí, nos gusta, es nuestra pasión, pero también es nuestro trabajo y como tal necesitamos tanto ingresos dignos como seguridad y leyes que tengan que ver con nuestra protección. Creo que eso también es algo que ocurrió con la pandemia de forma muy clara. Si tú lo dijiste al comienzo de la conversación, Aileen, muchos músicos se reinventaron porque esto de la pandemia, las cuarentenas, no se podía salir, y para los músicos presentarse en un pub, presentarse en un evento que organiza un municipio o eventos privados se suspendieron. Entonces muchos de ellos inventaron poder subsistir, ¿no es así? Actualmente, según tus conocimientos, ¿cómo es la vida de ellos? Porque ya se abrió un poco más, estamos ya en fase 4, ya no estamos en estado de excepción. Se abre un poco más, ¿cierto?, el abanico de actividades, se viene el verano. Tus conocimientos de estos músicos que se están reuniendo, ¿cuál es tu visión a futuro de ellos? Bueno, yo realmente espero que sí, o sea, que toda esta apertura, ¿no?, signifique también una apertura, no volver a una normalidad que teníamos, que fue tan criticada, o sea, también por eso tuvimos, ¿no?, todas las protestas de octubre, sino que una normalidad que se ajuste más a la realidad que necesitamos. Espero realmente que, bueno, claramente con la reapertura de los espacios, de las calles, del transporte público, que ya no hay toque de queda, digamos, todo eso obviamente que ayuda a que los músicos puedan volver a sus lugares de trabajo, a la música en vivo, que es del espacio más importante para desenvolverse, digamos. Pero también creo que es importante mantener claridad de que es necesario también más tipo de apoyo, porque, por ejemplo, ahora si bien estamos volviendo a la música en vivo, los aforos están siendo reducidos. Entonces eso implica que hay menos público en los lugares, por lo tanto se pagan menos entradas. Los músicos o tienen que hacer más conciertos para suplir esa venta menor de entradas, o el público tiene que pagar entradas más caras para poder acceder a un concierto. Entonces, ¿quién paga esa diferencia, no? Antes teníamos un aforo completo y ahora no. Entonces, ese bache, digamos, ¿quién lo paga? Lo paga las productoras, los músicos, el público. Entonces, hay un peligro de que los conciertos, los grandes espectáculos se vuelvan algo elitista, algo exclusivo por su precio, que suba mucho el precio, o que los músicos tengan que hacer muchas funciones para poder recuperar, digamos, ese aforo completo que teníamos antes. Entonces, ahí hay un problema que hay que conversarlo, hay que discutirlo y resolverlo. Algo importante. También está el tema de la seguridad de la salud, porque si bien estamos con medidas más relajadas y más confiados, la pandemia no se ha ido, de aquí todavía existe riesgo de contagio. Entonces, justamente si los músicos, la mayoría, no tienen sistema de seguridad, hay una precariedad también ahí en su salud, o sea que es muy peligroso que se enfermen, ¿no? Entonces, porque si se enferman no pueden trabajar, ¿cómo acceden al sistema de salud? Entonces, ahí hay un tema de seguridad también, de que los locales, los lugares donde se hacen espectáculos, los pubs sobre todo, tengan cuidado también con eso, ¿no? Con mantener los cuidados
de evitar los contagios, el uso de la mascarilla, todo ese tipo de cosas. También por Exacto. proteger a los mismos músicos, por cuidarlos. Ailín, con respecto, hagamos un poco de historia. Me quería invitarte a recorrer un poco lo que ha sido la historia de los músicos acá, especialmente en la región de Valparaíso. Nunca se ha visto una situación como la que hemos vivido, o la que estamos viviendo con la pandemia, especialmente que ha afectado a todo el mundo, tanto la cultura, las comunicaciones, la construcción, en fin, todo. Según tu conocimiento, la vida de los músicos en la región de Valparaíso siempre fue difícil. Se vivieron años de un gran auge para los músicos en nuestro país, especialmente en la región de Valparaíso, Valparaíso específico, que es una ciudad tan cultural, con tanta historia. Sí, yo creo que, como en todo, ¿no? Siempre han habido altos y bajos, y buenos momentos y momentos de crisis. Sobre todo en Valparaíso, ¿no? Que es una ciudad históricamente tan cosmopolita, tan rica en su cultura, en su vida cultural, musical. Entonces, o sea, por lo que he estudiado yo, ¿no? Durante principios, por ejemplo, del siglo XX, era una ciudad muy rica, en que pasaban muchas cosas, que venían muchos músicos de otros países, en que se vivía de la música. Incluso habían espectáculos que se hacían aquí y que después se hacían en Santiago, porque aquí era como no la novedad, digamos, era más europeo, más cosmopolita, había mucha riqueza cultural en ese sentido. Claro, hay años, ¿no?, en que se habla como de épocas de oro, digamos, de la música en vivo, de distintos géneros, de distintos estilos musicales, ¿no? Pero también creo que hay momentos que no nos podemos olvidar, que también han habido momentos de crisis y que de los cuales tenemos que aprender. Por ejemplo, yo recordaría el momento en que llegó el cine sonoro a Chile, y que también es un momento mundial, que es muy similar a la pandemia. Claro, no tiene este factor del riesgo de la salud que tiene la pandemia, pero sí fue algo que ocurrió en todo el mundo y que coincidió con la crisis económica de 1929. O sea, todo el mundo entra en esta crisis económica del 29, y a la vez, unos años después, años 29, 30, 31, llegan las tecnologías del cine sonoro a casi todos los países del mundo, y acá en Valparaíso también. Y eso implicó que todos los músicos que trabajaban haciendo música en vivo mientras se proyectaban películas se quedaron sin trabajo, despidieron a las orquestas de los teatros, a los directores de las orquestas. Hubo una cesantía muy grande de músicos, exclusivamente de músicos, en esos años. En Valparaíso mucho, porque había muchos lugares donde se proyectaban películas mudas en que tocaban orquestas grandes, que tocaban músicos, que vivían de eso. Y eso se cortó así de manera muy impredecible. Empezó a pasar en Estados Unidos, empezó a pasar en otros países, y bueno, acá también llegó el cine sonoro y se despidieron las orquestas de un día para otro, y esos músicos se quedaron sin trabajo. Entonces también ahí hubo muchas demandas de los músicos a los ministerios correspondientes. Ahí no existía, por supuesto, el Ministerio de las Culturas, pero existía el Ministerio de Educación, existían las legislaciones sobre la radio, las municipalidades, cómo empezaron a pedir como, bueno, contrátennos a nosotros, pongan espectáculos de música entre medio de las películas. Buscaron maneras para resolver su propia situación. Y creo que podemos nosotros también extraer de ahí algunas lecciones que tal vez, siendo que son casi 100 años después, hay muchas cosas en común. Increíble, Ailín, como uno va conociendo de la historia, situaciones que se han viviendo de distintas maneras o en generaciones totalmente distintas, porque estamos hablando de la crisis del 29, ya ahora en pleno siglo XXI también estamos aún viviendo también situaciones que, teniendo todos los recursos tecnológicos, económicos, que son totalmente distintos, igual los músicos están viviendo una situación complicada.
hablemos un poquito, no sé si tú tienes antecedentes de la bohemia porteña, que se habla mucho con respecto a Sí, muchos músicos y cantantes que viven de la bohemia porteña, porque claro, reportajes que se hacen de Valparaíso, en cualquier ciudad del país o del mundo se habla de la bohemia porteña, de cantantes, de grupos que se presentan y que hablan, bueno, de Valparaíso obviamente, que es parte de la historia. claro. Claro, y lamentablemente con la crisis que estamos viviendo, muchos de ellos no pudieron ir a tocar, ir a Presentarse cantar, sobre la noche. porque claro, Claro. claro. Entonces ahí hay, claro, ellos se vieron muy afectados y también hay un tema ahí de que muchos también son adultos mayores. Entonces también hay un tema ahí de que, de, de que se conjugan varios factores, ¿no? El tema de que son adultos mayores, de que no todos por supuesto, pero muchos, y que en el contexto de la pandemia tuvieron que mantenerse en sus casas, guardaditos, cuidándose, No, y y pasó mucho. Aileen, hay sindicatos, por ejemplo, de músicos en Valparaíso, están reunidos, ¿cuántos son? No sé si tú manejas esa información para nuestros auditorios o para quienes nos están viendo, porque claro, a lo mejor ellos, como tú me decías al comienzo de la introducción de la conversación, que están reunidos todos, pero hay sindicatos, ¿cuántos son? ¿Maneja esa información? sí, mira, hay varias organizaciones gremiales, no todas son sindicatos, pero varias están organizados en varios niveles. Están, por ejemplo, los músicos que tocan en el transporte público, en la calle, que es el sindicato que se llama Simuval. Está el sindicato de músicos, como el histórico, digamos, el que viene de los años 30, que es el sindicato profesional de músicos de Valparaíso, que es el Simuproval. Parecidos los nombres, pero son diferentes. Está también el gremio de la industria de la música, que se llama IMUBA, que ellos son no solamente músicos, sino que reúnen también a productores, managers, lo entienden de una forma un poquito más integral, digamos, porque de toda la industria, digamos. Creo que los más jóvenes son la Asamblea Autoconvocada de los Trabajadores de la Música de Valparaíso, que es MUSA, que ellos, claro, no es un sindicato ni es una organización gremial en el sentido formal, pero es una asamblea que se reúne y que hace actividades en el contexto de la pandemia creo que tuvieron harta visibilidad porque también organizaron conciertos en línea por difundir también a sus propios artistas y por reunir fondos también para mantener y colaborar con los músicos que no podían trabajar en ese tiempo. Y creo que eso es algo que hicieron más bien los músicos o los trabajadores de la música en general por ayudarse a sí mismos, por ayudar a sus compañeros, a sus colegas, que algo que se hiciera como por parte de la institucionalidad cultural o del gobierno. Entonces, porque por el tipo de trabajo que tienen los músicos, era muy difícil que pudieran acceder a los bonos que ofreció el gobierno, por el tipo, ¿no?, de que no tienen necesariamente contrato o emitir boletas, ese tipo de cosas, era muy difícil que pudieran acceder. Algunos afortunadamente sí, pero no era lo más común. Entonces los que no pudieron acceder a los bonos, a todos esos beneficios, se beneficiaron también de las actividades que los mismos gremios organizaron, como conciertos en línea para vender entradas y con esa plata armar o canastas o directamente darle plata a las personas, a los músicos, sus familias, ¿no?, para poder sustentarse durante estos tiempos sin poder trabajar. Aileen, con respecto a la memoria musical de Valparaíso, ¿existe algún tipo de información donde nuestros auditores que están escuchando esta conversación pueden acceder para conocer un poco más de cómo se ha vivido la música y cómo han vivido los músicos, cómo han hecho música en nuestra zona de Valparaíso? Claro, el proyecto Memoria Musical de Valparaíso es un archivo digital, un sitio web que reúne fotografías, reúne documentos como digitalización de documentos de archivo de los sindicatos de músicos y biografías de los músicos y también grabaciones, músicas, tanto grabaciones realizadas por nosotros mismos como equipo, como de otras personas que nos han colaborado sus audios.
y esto se puede encontrar en www.memoriamusicalvalpo.cl. Ahí podrán encontrar historias de los músicos que trabajaron en el Gran Valparaíso durante el siglo XX. ¿Qué se viene ahora en adelante como musicóloga, Ailín, para ti? Bueno, yo estoy pronta a lanzar un libro sobre mi investigación sobre la historia de los músicos que trabajaron en Valparaíso, que incluye, por ejemplo, músicos... a la radio para cuando lo lances. Ya, pues muchas gracias. Y que incluye músicos, algunos que son más o menos conocidos y otros que no, digamos. Y eso creo que es algo bien interesante, porque aparecen músicos como, por ejemplo, el italiano Pedro Cesari, que es el que armó a fines del siglo XIX las bandas de la Marina, compuso himnos patrios como el Canto a Prat, cosas así. También incluye a músicos como Pablo Garrido, que fue un músico porteño que fue uno de los próceres del jazz en Valparaíso, en Chile en general. Otros músicos como Jorge Farías, el gran cantante, ¿no?, de boleros y famoso, ¿no?, de la bohemia porteña. Entonces ahí podrán, en el sitio web que les mencioné, podrán encontrar también material sobre estos músicos y otros músicos que no son conocidos, pero que trabajaron mucho tiempo de la música aquí en la zona. Ailín, es tan así que Valparaíso también es una cuna del tango chileno. También es así. Y también aquí en el sitio web van a encontrar información sobre eso. Sí, claro, también porque muchos músicos argentinos, luego de sus propias crisis, ¿no?, en Argentina, de los años 20, 30, comenzaron a migrar hacia Chile. Y en ese tiempo existía y funcionaba el tren que unía Argentina con Chile, por Mendoza, los Andes. Entonces varios músicos, algunos venían de paso y a hacer conciertos, y otros venían a quedarse. Y de estos músicos que venían de paso se descolgaron algunos de sus miembros de las orquestas, especialmente los bandoneonistas, que vieron que aquí gustaba el tango, pero que no había tanta vínculo con los bandoneones, que no se sabía todavía tocarlos. Entonces muchos de ellos se quedaron y vieron oportunidades y enseñaron bandoneón, traían y enseñaban bandoneón. Por ejemplo, está Antonio Rodio, que la orquesta de él vino para acá y él se quedó a vivir en Viña del Mar y armó su propia orquesta, tocaba en el casino. Él era violinista y director de orquesta de tango y claro, fue una orquesta bien conocida en ese entonces, que desde la cual se armaron más orquestas y se masificó un poco más el tango en esa época, ya desde los años 50 en adelante, ahí con mucha fuerza. Te hago una última pregunta media difícil. ¿Estuvo Carlos Gardel en Valparaíso? ¿Tanto que se habla así o no? Parece que sí. Parece que sí. Ya. Bueno, sería interesante entonces también conocerlo en nuestras próximas conversaciones, Ailín. Te quiero agradecer enormemente estos minutos que has tenido de entregarnos tus conocimientos, tu punto de vista con respecto a la música en la nueva normalidad. Hemos aprendido mucho, porque realmente a mí también me gusta mucho la música y conocer desde la década del 20 en adelante, en fin, tanta historia que hay acá en Valparaíso, una ciudad con tanto talento y tanta historia. Así que agradecido, Ailín, de tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos. Concluimos este programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento, ¿cierto?, de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso, acá en Radio Portales. Hasta pronto. Radio Portales de Valparaíso presentó COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Usted se ha informado cómo nos ha impactado en la economía, educación y salud. Hemos conocido información oficial, regional y planes de acción, respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado con el virus desde diferentes ámbitos.
COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo